Vamos con nuestro personaje de hoy, este día lunes 12 de julio del año 2021, para hablar de toda esta temática referente a los problemas que vivimos en Centroamérica. ¿Por qué Centroamérica sigue siendo una zona tan atrasada, tan subdesarrollada? Continuamos viviendo en el pasado los centroamericanos. ¿Por qué no podemos desarrollarnos? Al igual que gran parte de países de Latinoamérica. ¿Qué está ocurriendo? Y lejos de que pase eso, hombre, estamos escuchando ahí tambores, si bien no de guerra, pero tambores que pueden traer conflictos. De políticos salvadoreños, endulzándole el oído al actual presidente Bukele, de que ha llegado la hora, dice, de recuperar, así dicen, entre comillas, va a recuperar la isla Conejo, lo cual traería, lejos de de una mayor unidad en la región centroamericana, de impulsar el proceso de integración que tanto es necesario en el Istmo, conflictos entre dos pueblos, que ya una vez, pues, a propósito, hoy es 12 de julio, pasado mañana, 14 de julio, se cumple un aniversario más. ¿Cuántos años? En 1969, el 14 de julio, de la invasión salvadoreña a nuestro país. Bueno, y a propósito, pareciera que quieren celebrar la invasión allá al otro lado, hablando de la isla Conejo, imagínese usted, lo único que faltaba. Nos encontramos esta mañana con nuestro invitado especial, nuestro personaje de esta mañana, Julio Raudales, académico y economista, expresidente del Colegio de Economistas. Buenos días. Don Julio, ¿qué tal está? Muy buenos días, Armando. Qué gusto saludarle a usted y a toda la audiencia de su canal CHTV. ¿Qué tal? Mire, hemos estado hablando aquí, ¿por qué no nos unimos los centroamericanos? No sé qué de tiempo de... ¿Cuándo mataron a Morazán? En 1842, ¿verdad? Fue fusilado el 15 de septiembre. De esa época no se volvió a hablar ya de integración como soñaba justamente Morazán. De todos estos pueblos que somos la misma babosada, nosotros todos somos negros, feos, indios, patarrajadas, hablamos español, somos católicos, nos gustan los frijoles, ¿por qué no nos podemos unir? Dígame usted. Usted dice que entonces para que se pueda unir la gente y pueda haber naciones fuertes, tiene que ser bonita la gente, entonces, ¿va? Porque imagínense que a los gringos les costó poco, ¿va? Ellos comenzaron siendo una nación fuerte con 13 colonias y poco a poco fueron integrando más territorios hasta que ahora se convirtieron pues en la nación más poderosa y más fuerte del mundo. Y los europeos, Armando, que hace apenas 70, 50 años estaban desunidos y que habían vivido desunidos con guerras intestinas sangrientas, ¿verdad? Que pasaron por dos guerras mundiales que dejaron más de 20 millones de muertos cada una, y sin embargo un día decidieron unirse, constituyeron la Comunidad Económica Europea primero y luego a finales del siglo pasado la Unión Europea. Hablan en ese continente y en esa unión se hablan más de 60 lenguas e idiomas, ¿no? Y sin embargo ahora tienen una sola moneda. Usted va con su pasaporte y entra a un solo lugar, a la Comunidad Europea, a la Unión Europea, y puede de ahí desplazarse para cualquier lado sin ningún problema. Tienen absoluta unidad económica, ¿verdad? Y evidentemente no está exenta de conflictos, no está exenta de problemas. Hay gente todavía en Europa que añora la separación y volver a tener cada uno su moneda, pero sin embargo ya están unidos. Y da la impresión de que esta unión va a perdurar mucho y va a constituirlos poco a poco en una de las naciones también más poderosas del mundo, junto con los Estados Unidos y junto con la China. Nosotros los latinoamericanos, bueno, lamentablemente estamos condenados, parece, Armando, ¿no? Yo le decía, Julio Raudales, el hecho de que todos somos feos o indios patarrajadas, con ese sentimiento, diríamos, irónico, porque mire, es que aquí, a excepción de los ticos, Julio, que se creen que son algunos europeos, que son los argentinos, centroamericanos, aquí todos somos iguales, hombre. Yo digo, al menos si hubiera ahí un país entre todos nosotros que de verdad fueran
hombre, ojos azules, azules y rubios, y era, no, hombre, yo no quiero que me junten con la chusma, como decía doña Florinda, ¿va? Por eso, todos somos iguales. Mire, por ejemplo, los ticos, si a alguien que le encantan los frijoles aquí en Centroamérica, es a los ticos, fíjese. Mire, hay un desayuno en Costa Rica, en Nicaragua le llaman gallo pinto, en Costa Rica Gallo le llaman pinto. casamiento creo que es. Les encantan Casamiento, y los a veces frijoles. le dicen también, a veces lo llaman también con el nombre inglés, le dicen rice and beans. Rice and beans, que también hacían de gringos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Por eso arroz y frijoles. Entonces, mire, la pregunta es, si hubo esfuerzos hace como 200 años para que la región se unificara, el caso de Morazán y otros, todos somos iguales, ¿por qué no avanza la integración? ¿Por qué? Cada quien aquí, fíjate, todos los presidentes se creen reyesuelos. ¿Será por eso? Así es. Se creen Eso es. emperadores, Mire, cada quien en Armando, su... ¿ah? permítame que le lea, y yo sé que usted ya lo conoce, ¿verdad? Un texto de una carta que le escribió Simón Bolívar antes de morir, allá en 1830, al general Juan José Flores. Mire lo que le dice Bolívar a Juan José Flores, le dice, usted sabe que yo he mandado 20 años y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos. Dice Bolívar, la América es ingobernable para nosotros. El que sirve a una revolución ara en el mar, esto oído de Chávez y de los maduristas y de los bolivarianos, ¿no? Dijo Bolívar, el que sirve a una revolución ara en el mar. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Este país, dice Bolívar, caerá infaliblemente en manos de una multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos colores y razas, devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad. Los europeos no se dignarán a conquistarnos. Si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, ese sería el último periodo de la América. Por supuesto que se refería a Bolívar a la América Latina. Imagínense qué palabras más proféticas, Armando, en 1830, ¿verdad? Bueno, imagínese usted, parece que ese hombre escribió eso hace 5, ¿cuántos? 10, 15, 20 años. Exactamente profetizando lo que iba a pasar y lo que está pasando pues, en toda la región, no únicamente en Venezuela. Lo que no sabía, lo que nunca pudo profetizar Bolívar, es que iba a llegar al colmo de todos los colmos, que el tirano que iba a surgir en su país lo iba a coger a él como referente. Como referente. Imagínese qué cosa. De hecho, le llaman la revolución bolivariana, ¿verdad? Que nada que ver con Bolívar, ¿verdad? Sí, Bolívar era un liberal, pero un liberal a ultranza, ¿verdad? Él lo único que deseaba era una democracia republicana para la Gran Colombia, ¿verdad? Y su gran anhelo era unir, por supuesto, a lo que él llamaba la Gran Colombia, que no era más que Venezuela, Colombia, la actual Colombia, que incluye a Panamá también, ¿verdad? Y Ecuador, ¿verdad? Esos tres países eran, digamos, la gran... obviamente Bolívar, al igual que José Cecilio del Valle y el mismo Francisco Morazán, soñaban con una América unida, eran panamericanistas, ¿verdad? Sobre todo, y esto es bien interesante, hermano, sobre todo José Cecilio del Valle, ¿verdad? Él era un soñador del panamericanismo, es decir, no solamente América Latina, sino que todo el continente fuera una sola, un solo estado, una sola gran nación, ¿verdad? Pero lamentablemente estos sueños quedaron en sueños nada más, ¿no? Lástima, pero siempre citamos un pensamiento de Bolívar, justamente hablando de Bolívar. ¿Sabe que, por ejemplo, cuando comenzaba Chávez, Julio Rodales, me comentaba un amigo a mí que estuvo con él allá, aquí de Honduras, porque iba gente antes, mucha gente de Honduras, ¿sabe usted? La CLAR. La CLAR es yo no sé si todavía existe la CLAR. La CLAR es la Confederación Latinoamericana de Trabajadores. Y también en la democracia cristiana había mucha afinidad con la democracia cristiana de Venezuela. De hecho, Hilda Caldera, que es la esposa de Alfredo Landa Verde, la viuda de Alfredo Landa Verde, es venezolana y ella venía mucho acá porque iba mucha gente de Honduras allá a estudiar a Venezuela. Claro. a la CLAT o a una escuela que había justamente de la democracia cristiana, que era la ODUCA. La ODUCA es la Organización Demócrata Cristiana de América. Pues entonces me decía este amigo que
Hugo Chávez se sentaba, invitaba a alguien cuando comenzaba a ser candidato y ya inclusive sus primeros años de presidente, invitaba a Julio Raudales, estaba él y dejaba una silla vacía, ¿sabe? Y decía que en esa silla vacía estaba Simón Bolívar. Y así decía, en esa silla está el libertador Simón Bolívar. Así como la va, ahí está el libertador Simón Bolívar. Y comenzaba a platicar con, ¿verdad? Y el testigo de lo que iban a hablar, dijo, era Simón Bolívar que estaba sentado ahí. ¿Sabe qué decía Simón Bolívar? Decía, huir de aquel país donde solo uno mande. Porque decía, el tirano se acostumbra a mandar y el pueblo se acostumbra a obedecer. Y eso quizás es lo peor, ¿no? La gente se acostumbra, así que usted va a todos esos países árabes, Julio Rodríguez, ahí el presidente puede tener 20, 30, 40 años, no les importa a ellos, ¿va? No les importa. No. Yo le decía, así cuando, por ejemplo, Estados Unidos invadió Irak, que dijeron, traemos aquí la democracia, dijeron los gringos, no sé qué, y que votamos al tirano. Y yo les digo, bueno, y a estos han dicho los iraquíes, ¿y quién ha dicho que nosotros queremos vivir en democracia aquí? ¿Quién ha dicho que queremos ir a elecciones y elegir un presidente? Si no les importa a la gente ahí, eso es lo que no les importa. ¿Ah? Así es, la gente se acostumbra a vivir en lo que se llama en la aldea, ¿verdad? Es decir, tener a alguien que lo mande, tener a alguien a quien obedecer. Hay gente que se muere, incluso aquí en Honduras, Armando. Lo que pasa es que ahora no se dice mucho, ¿verdad? Pero incluso uno de los candidatos presidenciales actuales, recuerdo que hace 20 años decía, ojalá que aquí en Honduras hubiera un Pinochet en su programa de televisión. Es correcto. Ojalá que hubiera un Pinochet. Queremos un Pinochet para Honduras, ¿no? Porque en el fondo la gente necesita sentirse protegida, ¿verdad? Y lo que llamaba Eric Fromm, ese miedo a la libertad que tiene la gente, ¿verdad? La gente le teme a la libertad, Armando, y más bien lo que necesita es que alguien lo proteja, ¿verdad? Ese deseo de tener un cacique, alguien, un protector que me dé de comer, que me asegure que no voy a estar desvalido nunca, ¿verdad? Por eso es que, y hablando de Pinochet, Armando, hace 34 años, hace 33 años, cuando ellos salieron de la dictadura en 1988 con un plebiscito, parece mentira, pero les pusieron a decir en el plebiscito, ¿usted quiere que Pinochet siga gobernando 8 años más o no? Si usted quiere, ponga sí en la boleta, ¿verdad? Y si usted no quiere, ponga no. Ganó el no, pero no ganó por un margen tan amplio, ¿verdad? Cualquiera hubiera pensado que después de 15 años de dictadura sangrienta, terrible, ¿verdad? La inmensa mayoría del pueblo chileno hubiera dicho, yo no quiero que Pinochet siga mandando, pero Pinochet perdió ese plebiscito con un margen bastante pequeño, ¿verdad? De apenas 5 o 6 puntos, pero entonces no se crea usted que a la gente le encanta ese tema de la libertad, porque la libertad implica muchas responsabilidades, ¿no? Entonces parece que a la gente le gusta más bien sentirse protegida por un tirano, ¿no? Es correcto, parece que eso es algo inherente al ser humano, Julio Rodales, y justamente los psicólogos, Eric Fromm, que usted cita, que es un conocido, o era un conocido psicólogo en la época de posguerra, hablaba justamente de eso y él señalaba justamente a Hitler como responsable de todas las atrocidades que pasaron en la Segunda Guerra Mundial. Decía Eric Fromm, que por cierto el doctor Colinder siempre cita al doctor a Eric Fromm, que el culpable de todo eso que pasó en la Segunda Guerra Mundial no fue Himmler, no fue Goering, no fue Rudolf Hess, no fue, ¿cómo se llama este otro? Que estaba Martin Bormann, ninguno de estos que estaban cercanos, Joseph Goebbels, al Führer. El culpable fue Hitler. Y punto. Fue Hitler. Porque él era el líder. De hecho le llaman el Führer. ¿Verdad? De cómo este hombre logró manejar la mente de la raza aria, de los alemanes. Porque el ser humano así es. El ser humano como que, por eso decía también, y eso lo decía ya hace varios siglos, Herodoto, antes de Cristo, que es más fácil manipular a una masa que a un individuo, que a un ser humano. Así es. La masa es fácilmente manipulable. Y el miedo, creo que tiene que ver eso con el miedo, lo que usted dice, el miedo hacia la libertad. Creo que aquí hay un libro, creo que es de Jorge Luis Oviedo, que habla justamente de eso, de unos, creo que son conejos, que vivían en la oscuridad
por años y por años. Y llegó un día en que alguien los liberó para hacerles el favor, así como llegaron los George Bush y los estadounidenses a liberar Irak para hacerles el favor. ¿Y sabe qué hicieron los conejos? Cuando estaban en la luz, por fin, se sacaron los ojos unos a otros, porque no pudieron soportar la luz. Pues así les pasa esto con la libertad, ¿ah? Así es, eso es un poco también, amanecimos hoy muy psicológicos y muy filosóficos, Armando, pero hay un... Y a la gente, bueno, y eso aquí lo va a comenzar a analizar, ¿va? No, pero hay el famoso mito de la caverna de Platón, ¿verdad? Habla justamente de eso, ¿no? Que son muy pocas las personas que deciden acceder a salir de la caverna, ¿verdad? Y a ver la luz, y que la gran mayoría, decía Platón, de la gente está muy contenta viviendo en una caverna oscura en donde solo hay un reflejo de luz nada más, y en donde estas personas que sí están en la luz, decía Platón, les muestran lo que ellos quieren, ¿verdad? Desde la luz muestran, hacen las figuras y muestran una realidad que es la que ellos quieren, ¿no? Ese es el famoso mito de la caverna del filósofo griego Platón. Así es que desde mucho tiempo atrás la gente ha estado bien consciente de que no le gusta la libertad, que le gusta sentirse protegido, le gusta que haya un líder fuerte, ¿verdad? También Nietzsche, el famoso filósofo alemán, hablaba del superhombre, ¿verdad? Que es lo que todo el mundo está esperando, un superhombre. Y a mí me da la impresión, ya para ir pasando a materia, Armando, de que aquí en Honduras eso es lo que estamos esperando, ¿verdad? Que venga un superhombre a rescatarnos, ¿no? Que venga un héroe, un superhéroe como esos de Marvel, ¿verdad? A decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Los Avengers. Que vengan los Avengers, el Capitán América. Sí, exactamente. El Capitán América. Sí, no, es que una conducta del ser humano, es que mire, es fácil estar en una zona de confort, que le llaman, Julio Rodales, y lo difícil a veces es salir de esa zona de confort, porque está el temor a qué va a pasar, si voy a fracasar, si voy a tener que regresar aquí donde estoy. Y la zona de confort puede ser, no necesariamente cuando esté en la zona de confort, una zona privilegiada. Alguien puede ser pobre, pero se siente cómodo, y justamente esa es su zona de confort. Alguien no puede tener libertad, como mencionamos el caso, por ejemplo, de Irak, que Saddam Hussein tenía ahí como 30 años y no están cómodos. ¿Para qué vamos a exponernos? No sabemos qué va a venir, no sabemos qué va a pasar, sigamos aquí. Entonces la gente está cómoda en su zona de confort porque no quiere. Yo inclusive, fíjese que lo puedo relacionar hasta con el amor, fíjese, con las relaciones maritales o los noviazgos. Yo conocía el caso de un señor que vivía peleando con su mujer y se insultaban y toda cuestión, y la gente le decía, deja tal por cual, vos que no sé qué, le decía sobre todo su familia. ¿Y sabe qué decía él? Ay, volver a empezar. Sí. O sea, pero debería volver a empezar, tener que buscar otra y volverla a conocer, y que no, mejor estoy aguantando a esa. Entonces, así la gente. No, pero es que claro, como usted bien dice, ese sentimiento de confort, de conformidad, ¿verdad? Así como estoy bien, ¿verdad? Esos son temas que incluso las religiones han sabido explotar muy bien, ¿verdad? Porque generalmente la religión lo que le dice a usted también es, Dios así te tiene, es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que estés así pobre, que vivas pobre, y ya cuando te muras y te vayas al cielo vas a tener una vida feliz. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos llevan, y eso no solamente para la religión cristiana, sino para todas las religiones en general, ¿verdad? Son las que nos llevan a ese sentimiento que Karl Popper decía, la tribu, ¿verdad? Ese deseo de estar en tribu y de que alguien sea quien me proteja, ya sea Dios, ya sea un superhombre o un supercacique, ¿verdad? O ya sean los ancianos de la iglesia, que sean los que me digan qué es lo que voy a hacer, y haciendo lo que ellos me digan yo voy a estar bien. Claro, porque no es lo mismo depender de alguien que sea ese, como le llamen, ya sea una religión, un líder en un país, todo, que responda por mí, a tener yo, como ser humano, que buscar por mi propio bienestar, ¿verdad? Por luchar por mi sobrevivencia y todo. Entonces, esa es una conducta del ser humano que ha venido arraigada, que ha sido arraigada durante siglos y siglos y siglos. Bueno, pues entonces volviendo a este tema, por ejemplo, de Bolívar, así decía Bolívar, ¿verdad? Y desgraciadamente ve usted lo que pasa en estos países. Bueno, volviendo acá a lo de Centroamérica, ¿por qué no nos unimos? Fíjese que aquí, ¿usted cree que una región como esta, Julio Rodales,
puede crecer. Imagínese usted va en carro aquí a El Salvador o Guatemala, ¿cuánto tiempo pierden las fronteras? No digamos alguien que lleva mercadería. Yo le digo, usted se va como simple turista. Yo la vez pasada estuve ahí en Nicaragua, en la frontera estuve como 3 horas. Imagino, usted viaja en toda Europa. Yo sé que usted lo ha hecho en carro, no sé si en tren, porque llegan aviones diferentes, pero usted viaja en tren o lo que sea, usted cruza de un país a otro, sin queda frontera, sin nada. Ajá. Viaja en avión usted, óigame, un pasaje que aquí le debería costar quizás 40, 30 dólares a Managua, a San Salvador, son 25 minutos. No, hasta 800 dólares, podrá creer usted. ¿Sabe que hay gente barato, que... Sale más barato viajar a los Estados Unidos a veces que viajar a Guatemala, ¿no? Hay gente que viaja a El Salvador, ¿sabe? A tomar el avión allá para viajar a Estados Unidos o México, porque puede conseguir un pasaje desde San Salvador para allá a 200 dólares. Menos es posible. Correcto. Exactamente, así es. No, es una cosa terrible, Armando. Parece que no hubiera remedio para nosotros, ¿no? Y como usted bien dice, seguimos peleándonos como que fuéramos niños pequeños, ¿verdad? Imagínese, en vez de constituir tanto que se hable, que cada presidente que llega, o cada juego de presidentes que llega a Centroamérica, hablan de lo mismo, ¿verdad? Ese discurso, por ejemplo, de que se va a constituir una zona común de desarrollo en el Golfo de Fonseca, por ejemplo, entre los 3 países, es un discurso que yo vengo escuchando, Armando, ¿verdad? Que cuando era adolescente allá en los años 80, lo vengo escuchando, que ya lo decían el presidente Duarte con Daniel Ortega y el presidente Ascona, ¿verdad? Y luego Callejas con Cristiani y doña Violeta decían lo mismo, ¿verdad? Que vamos a administrar conjuntamente el Golfo de Fonseca para sacarle provecho, que le vamos a hacer una zona de libre desarrollo, ¿verdad? Y nada, y nunca nos ponemos de acuerdo, y más bien ahora, cada vez que hay tensión entre 2 países de Centroamérica, de ese triángulo, El Salvador, Honduras y Nicaragua, cada vez que hay tensión, sale a flote el tema de la isla Conejo, ¿verdad? O el tema de la otra isla de allá, está más pegada a Nicaragua, que pelean El Salvador y Nicaragua, sale el problema fronterizo de Honduras con Nicaragua por el lado del Caribe, ¿verdad? Entonces, es una pena que eso esté pasando, y como usted bien decía al comienzo, ahora ya los salvadoreños que van a crear, por cierto, una sede allí en el Golfo de Fonseca, parece que ya están con la ambición de querer quedarse con todo el entorno, porque le han estado diciendo a Bukele, y yo creo que Bukele le dice a esta gente, dígame eso, ¿verdad? Para que vayamos poniendo el tema ya en cartera, ¿verdad? En la discusión, se pueden hablar ya de que El Salvador debería de tomarse la isla Conejo. Ya hay, como usted bien dice, tambores de guerra, ¿no? Lástima esto porque lo que la región más necesita en este momento, lo que más requiere la zona es más bien de estabilidad, de sosiego, de tranquilidad, de paz, y no estar exacerbando ánimos. Usted sabe que si hay un tema, Julio Rodales, si hay un tema que exacerba ánimos, es el tema del nacionalismo, es el tema de los territorios, ¿verdad? Ese tema que pueda eventualmente desembocar en una guerra, eso es delicado en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque los pueblos, evidentemente, nadie va a estar de acuerdo, ¿ah? Y yo pude ver esto que justamente dijo este diputado, es un diputado del partido Gana, que es el partido del presidente de Bukele, Elías Antonio Saca, Tony Saca, que está preso, pero es el aliado de Bukele. Bukele solamente tiene un aliado en El Salvador. Él se enfrentó contra Arena, que es de la derecha, y el FMLN, que es de la izquierda, y él solo tiene un aliado, que es el partido Gana. Este diputado es del partido Gana, y claramente le dijo el fin de semana que haga lo necesario, él le dijo, lo necesario, como quien dice que haga lo que tenga que hacer para, dijo, recuperar, utilizó ese término, recuperar la isla Conejo. ¿Qué le parece? Imagínese. Bueno, yo quisiera ver entonces cuál va a ser la actitud, y con todo respeto lo digo, ¿verdad? Cuál va a ser la actitud de los alcaldes que recibieron estos lotes de vacunas, ¿verdad? Mire, yo creo en la cooperación internacional, Armando.
De hecho, yo he sido ministro de cooperación y creo sobre todo en la cooperación sur-sur, en lo que nosotros llamamos la cooperación horizontal, o sea, cooperación entre iguales. A mí me parece que es la cooperación que mejores frutos rinde, ¿verdad? La cooperación entre nosotros los iguales. Pero creo, Armando, que hay que tener cuidado, porque como dice por ahí el dicho, que al caballo siempre se le acaricia, ¿verdad?, antes de montarlo. El jinete siempre acaricia al caballo antes de montarlo, ¿verdad? Entonces, a mí me despertó muchas sospechas, Armando, y lo digo con mucho cuidado, porque yo entiendo la necesidad de vacunas que había en el país, y además no quiero aparecer como un defensor del actual régimen que tenemos acá en Honduras tampoco, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de que, en primer lugar, la primera pregunta que yo me hice, Armando, es, y es que a El Salvador le sobran las vacunas, como a los Estados Unidos, ¿no? Que le sobraban vacunas y por eso nos donó 1.5 millones a nosotros, y el presidente Biden anunció que va a donar 80 millones de vacunas, ¿verdad? Y yo entiendo que El Salvador no es el país que más ha vacunado en Centroamérica, siquiera, ¿verdad? Es un país que va vacunando a un ritmo que, por cierto, es mejor que el de Honduras, pero que tampoco es un ritmo extraordinario, ¿verdad? No es que ya tiene vacunada la mitad de la población en El Salvador, ¿verdad? Apenas llevará vacunado arribita del 10% de la población. Sin embargo, se da el lujo el presidente de regalar 40,000, ¿no?, 50,000 vacunas a alcaldes del país vecino. Yo me pregunté, Armando, cuando se dio esta situación, ¿qué hubiera pasado si Juan Orlando Hernández, aquí en Honduras, hubiera llevado, por ejemplo, qué sé yo, 500,000 vacunados o 1 millón de vacunados, de 9 millones, vaya, pongamos 1 millón de vacunados, y se hubiera puesto a regalarle 50,000 o 100,000 vacunas a Nicaragua, por ejemplo? ¿Cuál habría sido la reacción de la prensa aquí en Honduras? ¿Cuál habría sido la reacción de las redes sociales aquí en Honduras? Entonces, y por otro lado, también me pregunté, Armando, ¿y esas vacunas que está regalando el señor Bukele son de su dinero o son del dinero de los contribuyentes salvadoreños? Creo que esas preguntas vale la pena hacérselas, sobre todo cuando uno piensa que podría ser el presidente de uno el que esté haciendo eso. Entonces, yo hice la consulta con una amiga que trabaja allá una amiga hondureña, pero que trabaja allá en El Salvador actualmente, que está liderando un proyecto grande, que la sede está allá en San Salvador, a nivel latinoamericano, y ella me decía que las críticas de la oposición salvadoreña, que por cierto es poca, ¿verdad? Y tiene poca salida la oposición salvadoreña, ¿verdad? Allá en El Salvador ahorita, porque hay que aceptar que Bukele es un presidente muy popular, viene comenzando su mandato y es un hombre que se preocupa mucho, tiene una estrategia mediática bastante fuerte, ¿no? Pero aún así la crítica por parte del común de la gente y de la poca oposición que hay allá es bastante severa, ¿verdad? Pero ¿cómo es que está regalando las vacunas que le hacen falta todavía a la gente salvadoreña? Entonces yo creo que hay que pensar en esas cosas, porque al final, como decía el famoso economista Milton Friedman, no hay almuerzo gratis, todo se paga en esta vida. Así es que ese regalo de 40, 50,000 vacunas que nos dieron no va a ser absolutamente gratis, ¿no? Bueno, y es que hay que decir, a lo interno de El Salvador ha habido mucha crítica para esto que hizo Bukele, Julio Rosales. Aquí no se conoce porque no vemos, generalmente la gente aquí solo ve redes sociales, y en eso todo el mundo conoce que Bukele es experto en el manejo de redes sociales. De hecho, él es un millennial, el fuerte de él son las redes sociales. Pero usted lee los diarios, la televisión convencional en El Salvador, la radio, es una crítica bastante permanente. De hecho, él el fin de semana, o el viernes creo que fue, expulsó ya a un periodista, el editor de El Faro, que es un medio de comunicación allá muy afín al FMLN, al Frente de Izquierda,
Sí, en El es de Salvador, lo izquierda, el expulsó, Faro es de izquierda, sí. le dieron un plazo inclusive de 5 días, que creo que se vencen hoy o mañana, para que salga de El Salvador. ¿Por qué? Porque le está molesto justamente por todas estas críticas que le han hecho, una de ellas a que esté regalando las vacunas que son compradas con el pueblo, con el dinero del pueblo salvadoreño. Pero el tema de fondo es, ¿no será esto también, a eso iba, porque el diputado que habló allá podría ser inclusive un diputado parecido aquí, Julio, a Marvin Ponce, que cuando dice algo es porque alguien le dice, hey, mira, dejí tal cosa. ¿Cómo se llama? Es como un globo sonda. A ver qué reacción hay, ¿verdad? Pero en el fondo tiene mucho de veracidad. A ver a ver si brincan o no brincan. Y si hay brinco, dice, vamos a ver qué hacemos. Si no hay brinco, pues seguimos adelante. ¿Sabe usted que una de las cosas que hizo el Führer, Hitler, cuando comenzó, creo que fue quizás el primer paso que dio Hitler cuando asumió todos los poderes allá en Alemania, y esto sí que muy poca gente habla de esto. Usted sabe como después de la Primera Guerra Mundial, a raíz de los tratados del Tratado de Versalles, Alemania fue totalmente humillada, aparte de pagar las reparaciones de guerra, indemnizar a los demás países, fue combinada a no tener ejército, únicamente una fuerza de defensa, y fue además, en lo peor, le quitaron gran parte de sus territorios, y en parte del territorio donde quedó Alemania, también habían tropas ahí, sobre todo francesas. Entonces, obviamente estaba prohibido que los soldados alemanes, los pocos que le dejaron para una autodefensa, pisaran ese territorio. Pues entonces, en una ocasión, Hitler tomó la decisión de enviar unos cuantos soldados a Renania del Norte de Westfalia y aquí a Renania Palatinado, que es donde está toda esta parte de Düsseldorf, Frankfurt, todo ese lado de ahí, en esa parte que es creo que es del oeste de Alemania, que está ocupada por los franceses. Entonces, los mandó, y los mandó solo que caminaran, a que caminaran ahí. ¿Sabe para qué? A ver qué decían, a ver si había brinco. A ver si había brinco de los franceses o de la comunidad internacional. Y caminaron y se topaban bien con los otros soldados, así cada quien por su lado, ¿va? Y no dijeron nada. Contentísimo el Führer, ¿va? Alegre cuando le llamaron por teléfono para decirle, no, aquí están, no ha habido problema. Fue el primer paso que dio y le digo, los mandó con esa intención, a ver si había brinco. O sea, alguien utiliza mucho eso, un globo sonda, para decir, mira, es tal cosa, a ver si hay brinco. Si no hay brinco, pues seguimos adelante, y si hay, vamos a ver qué hacemos para seguir con este tema, ¿va? De este diputado que habló, dicen que es tipo así Marvin Ponce, que le dijo, ay, mira, decía ahí que hay que recuperar el conejo, a ver qué dicen al otro lado, ¿va? ¿Ah? Es correcto, yo pienso que hay que tener mucho cuidado con esto, Armando. Yo creo que hay que tratar de fomentar la convivencia pacífica, como se dice internacionalmente, ¿verdad?, entre los pueblos, y hay que tratar de hacer que las ideas encontradas que pudieran haber frente a algún problema que se dé, se puedan debatir mejor y se puedan solventar a través de negociaciones políticas, ¿verdad? Pero también hay que tener el cuidado porque, repito, muchas veces nosotros caemos en la trampa muy fácilmente, ¿verdad? En este momento, yo he visto en redes sociales, Armando, y he escuchado hablar a gente, incluso amigos míos, que dicen, ojalá que Bukele viniera a gobernarnos a nosotros, ¿verdad? Ojalá que pudiéramos tener un presidente como Bukele. Y solo, como dicen por ahí, Armando, solo la olla sabe cómo está su caldo, ¿verdad? El cucharón sabe mal de la olla. Sí, porque realmente, como usted bien dice, imagínese usted que las actuales autoridades de aquí hondureñas le dijeran al director, por ejemplo, de Diario El Heraldo, ¿no?, a Mauricio Flores, ¿verdad?, que le dijeran, mire, tiene 5 días para irse porque no me gustan las portadas que usted está haciendo, ¿no?, está atacando lo que yo estoy haciendo, yo lo estoy haciendo bien. A ver cuál sería nuestra reacción como ciudadanía, ¿no? Entonces, más o menos lo mismo es lo que está haciendo Bukele con este director del Faro, ¿verdad? El Faro, déjeme decirle, Armando, desde mi perspectiva, no sé qué piensa usted, yo he leído mucho el Faro, y me parece que es un medio serio, ¿verdad? Es cierto que es de izquierda, ¿verdad?, pero me parece que es un medio bastante objetivo, serio, que tiene una posición, pero que defiende sus posiciones con seriedad, ¿verdad? No es un panfleto.
Sin embargo, y yo estoy casi seguro que las críticas que ha hecho el Faro al actual régimen salvadoreño son críticas bien centradas, bien respaldadas. Pero lamentablemente, como usted dice, ya comienzan estos signos de autoritarismo, ¿verdad? Cuando un presidente comienza a hostigar a la prensa, ¿verdad? No le quepa a usted duda que estamos empezando a ver una verdadera dictadura, ¿no? Correcto, y así empezó justamente Hugo Chávez en Venezuela, ¿va? Así, mire, Hugo ahorita, por Chávez, ejemplo, y recuerde usted a Rafael Correa y el altercado tremendo que tenía con los medios de comunicación. es correcto, todos los días era un pleito, ¿ah? Bueno, y de hecho, usted sabe que todos estos países comunistas, en China, en Corea del Norte, en Cuba, lo primero que han hecho es controlar, lo que hicieron en su momento fue controlar los medios, no les gusta que les digan nada, o sea, que nadie critique lo que ellos hacen, y aquí, para bien o para mal, la gente aquí insulta, inclusive hasta con palabras soezas y todo, y hay libertad en eso, diríamos, pero en esos países no. En esos países quien dice algo así lo llevan de la lengua, ¿va? Inmediatamente lo llevan de la lengua. Y esto es delicado, esto que ya Bukele le ha dado este plazo de 5 días a y es al director, ya ven usted, no es a un periodista, es al editor, o sea, al jefe, pues, de este medio de comunicación conocido como El Faro, que por cierto es ya tiempo, está en El Salvador este periódico, y lo está sacando, ¿va? Le dio 5 días que le vencen, creo que hoy o mañana, para que salga del Salvador. La gente aquí solo como lee redes sociales, vaya, le voy a decir algo, Julio Rodales, sé que la vez pasada Bukele inauguró un hospital anti-COVID y lo presentó él, estaba él solo, por cierto, ahí, y obviamente en redes sociales, como hace todo, en redes sociales. Dijo que es el hospital más grande de Latinoamérica. Y lo que hizo él fue que trajo camas de los diferentes hospitales, que como aquí trajeran camas, por ejemplo, del San Felipe, del Mario Catarino Rivas, del materno infantil, etcétera, y le llevaran a un solo lugar, y a un lugar que ya estaba, que ya en El Salvador se llama esto, creo que le llaman el Expocentro, algo así, como el que está en San Pedro Sula, que es de la Cámara, nada más que en San Pedro, que es de la Cámara del Comercio de Cortés, que fue que le alquilaron allá al triaje, y que después le duplicaron el alquiler y se salieron de ahí, ¿va? En El Salvador no sé de quién es, yo conozco, por cierto, ese ¿cómo le llaman? Que hacen exposiciones ahí. Pues ahí, en ese lugar que hay varios edificios, ahí instaló el hospital. Pero él lo presentó ante el mundo como que es que le acababa de construir ese edificio. Y como que es que había comprado. Sí que yo le digo, se lo digo esto porque yo también, he estado muy vinculado a El Salvador, yo soy medio salvadoreño, pero no quería decir esto, pero también lo digo, pues, mi papá era salvadoreño, tengo hermanos en El Salvador, familia en El Salvador, tengo hermanos que nacieron aquí, que viven allá, y tengo hermanos que nacieron allá, que son salvadoreños del todo, ¿eh? Y sí que uno de mis hermanos, la vez pasada le dio COVID, y yo después me di cuenta, y ya tenía como 15 días de estar en su casa, casi que muriéndose, va, de COVID. Y me dijo una de mis hermanas, mira que está fulano, me dijo, ¿cómo se llama? Que no quiere el hospital, que no sé cómo, llamalo vos, tal vez, a usted es el caso, yo lo llamé. Le digo, ¿por qué no vas al hospital, hombre? ¿Cómo vas a estar ahí? Le digo, que en su casa. Anda al hospital, le digo, olvídate, aquí todo el que va a un hospital me sale en una bolsa, me dice. Mejor me muero aquí en mi casa, me dijo. Mejor me muero aquí en mi casa, me dijo. No voy a ir a morirme en un hospital. Y todo eso nadie lo sabe aquí, ¿va? Que ven que es una maravilla. Sí. ¿Sí? Y sabe cómo, gracias a Dios es que se logró recuperar ahí en la casa de él, y iba un médico a verlo a su casa, y ahí está ya, diríamos que bastante recuperado, ¿va? Pero así me dijo, ¿qué? Me dijo, ni loco, me dijo, aquí todo el que va a un hospital sale en una bolsa, me dijo. Así. Sí, hay mucha desinformación, Armando, y es una lástima, ¿verdad? Porque lo más terrible de todo es que al final eso también es un distractor para nosotros, ¿verdad? Nos quieren hacer Bukele, por alguna razón que yo desconozco, o que creo desconocer, quiere hacernos creer que su país es un modelo, ¿verdad? Que es el mejor país de Centroamérica, cuando todos sabemos que no es así, ¿verdad? Las cosas, si bien yo no puedo decirle que Bukele ha manejado peor el tema de la pandemia que lo que se ha manejado aquí en Honduras, ¿verdad? Tampoco tengo elementos para decirlo, pero quien crea que que vivir en El Salvador en este momento es un paraíso porque está Bukele de presidente, déjeme decirle que se va a decepcionar mucho en el futuro muy muy cercano, ¿verdad? Los números de El Salvador, Armando, yo los he visto. Yo no conozco tanto El Salvador, pero por curiosidad me he metido un poco a ver las cifras, tanto del mismo
del mismo Ministerio de Finanzas de El Salvador, como del Banco Mundial y otros organismos internacionales, y las cifras macroeconómicas de El Salvador están prácticamente en rojo, Armando. El Salvador va a entrar en una crisis tremenda muy pronto, tiene una crisis de deuda. O sea, si usted piensa que Honduras tiene problemas de deuda pública, usted no tiene idea de cómo está El Salvador, porque además El Salvador tiene una desventaja que no tenemos nosotros los hondureños, y es que nosotros los hondureños tenemos un banco central que de alguna manera con la política monetaria, ¿verdad?, emitiendo dinero, emitiendo lempiras, puede salvaguardar algunos problemas que se pudieran dar, ¿verdad? Y yo no es que estoy de acuerdo mucho con que el Banco Central juegue con las tasas de interés y con la emisión monetaria, ¿verdad?, y con el tipo de cambio, pero de alguna manera se puede solventar algo. Imagínense, Honduras tiene 9.000 millones de dólares de reservas internacionales que de alguna manera, si se da alguna crisis, pudieran servirle de colchón al país. El Salvador no tiene eso, porque El Salvador renunció a su propia moneda y adoptó el dólar como su única moneda. Entonces, lo único que le queda a El Salvador para poder subsistir es el endeudamiento público, porque tampoco es que tiene una situación fiscal bonancible, ¿verdad? Entonces, el señor Bukele, en estos 2 años que tiene de gobernar, se ha dedicado a emitir deuda y deuda, y esto le pasa lo mismo exactamente, hermano, como cuando usted agarra una tarjeta de crédito y se pone a gastar a lo loco. Entonces, eventualmente va a tener problemas para hacerse cargo de su deuda, y eso, escuche bien el día en que se lo digo, Armando, 12 de julio del 2021, eso le va a pasar factura más temprano que tarde al hermano país. Es que la gente a veces es muy dada hoy, sobre todo en esta época de redes sociales, Julio, a dejarse llevar por todo lo que leen. Hay que decirles que en las redes sociales cualquiera escribe lo que quiere, sube a esos muros de Facebook o de Twitter, lo que sea, lo que se le viene en la santa gana. Pero no es que eso sea real, en lo absoluto. Mire, por ejemplo, acá, yo he escuchado, y a veces es hasta deprimente, yo se lo digo, yo he dejado de escuchar algunos economistas, Julio Rodales, que, óigame, es que es un cinismo increíble. Mire, fueron inclusive los gurúes ya en otros gobiernos, en la parte económica, como diríamos, el cerebro de ese gobierno. Hombre, y un gobierno que no tenía ni presupuesto, ¿cómo pueden tener el valor de venir a criticar a otro gobierno cuando ellos no tuvieron ni presupuesto? Que el presupuesto es la parte fundamental en cualquier sociedad. Es que partiendo de un hogar, pues un hogar, lo primero que hace, hombre, la gente, por muy ignorante que sea, es de ¿cuánto ganan vos? Le dice el marido a las mujeres, tanto, y vos, tanto, vos, ¿no? Entonces no podemos aquí saber un ajuste para comprar tal vez un televisor, pagar una cuota ahí de 500 lempiras al mes, ¿verdad? Con lo que ganás vos y gano yo, y la comidita, ¿va? Te vamos a alquilar un cuarto o un apartamento chiquito, ¿va? Porque no nos ajusta, pues. O sea, no se va a ir a meter a alquilar una casa sin antes conocer de cuánto dinero disponen las parejas. Eso exactamente es el presupuesto, y cómo un país puede funcionar sin eso. Pues entonces estos que estuvieron en esos gobiernos hoy hablan y dan aquel montón de recetas. Esto es una cosa. 2, mire con esto de la deuda. Yo he visto países, vaya, como Argentina, que tienen más que el 70, que el 80% del Producto Interno Bruto en deuda. Aquí creo que todavía no hemos llegado al 60, ¿va? No. Y se ponen a decir, y sin saber qué es y todo esto lo toman a mal, porque dicen, que están defendiendo, dicen al gobierno, ¿va? No, estamos hablando nada más de hechos reales. Dicen, el país más endeudado del mundo, dicen. Y ni remotamente saben de qué están hablando. Ni remota. Todos los países en el mundo, para comenzar hay que explicarles a ellos, están endeudados. Comenzando, señores, por Estados Unidos. ¿Sí o no, Julio? Así es. Comenzando por Estados Unidos. Estados Unidos tiene una deuda que ya está acercándose al tamaño de su mismo Producto Interno Bruto, casi el 100% del producto. Japón tiene una deuda que es como el 130% de su Producto Interno Bruto. O sea que sobrepasaron el 100 ya. Sí, lo que sucede, Armando, también, y hay que hacer la diferencia, es cuál es la calidad de esa deuda. ¿O para qué son 4 o 5 pesos? ¿Para qué se endeudaron, por ejemplo? Sí, por un lado. Y por otro lado también, Armando, para Estados Unidos, por ejemplo, no es grave tener una deuda del 100% de su Producto Interno Bruto, porque ellos prácticamente se endeudan a tasa cero. Porque lo que se llama riesgo país
de los Estados Unidos no llega ni a 0.5%, ¿no? Entonces, ellos se endeudan a la tasa LIBOR, o sea, la tasa de interés internacional, más un riesgo país que es cero. Estados Unidos tiene cero riesgo país, por lo tanto su deuda se adquiere póngale si la tasa internacional, si la tasa LIBOR es 0.5%, esa es la tasa en la cual se endeudan. Japón lo mismo, ¿no? Corea lo mismo, ¿no? Mientras que en el caso de Honduras, a pesar de que tenemos una deuda que no está bastante lejos todavía de esas magnitudes, nuestra deuda actualmente no llega ni siquiera al 50% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, nuestro riesgo crediticio es tan elevado que eso es lo que provoca realmente preocupación, Armando. Por ejemplo, ya este año, solo este año, Armando, 2021, nosotros tenemos que pagar 42.000 millones de lempiras de servicio de deuda, es decir, de capital más intereses. 42.000 millones de lempiras es casi la mitad de lo que vamos a recaudar como impuestos. Es decir, Honduras va a recaudar como impuestos este año 85.000 millones de lempiras. Y de esos 85.000 millones de lempiras, 42.000 los va a tener que pagar como servicio de deuda. Eso es lo preocupante, cuando usted ya lo que le ingresa, digamos, los ingresos tributarios son como como el sueldo de una familia, ¿verdad? Cuando ya la mitad de su sueldo usted lo ocupa ya no en pagar casa, ya no en pagar el colegio de los niños, ya no en pagar energía eléctrica y comida y agua potable, ¿verdad? Sino que usted lo ocupa en pagar la tarjeta de crédito. Ya cuando el pago de la tarjeta de crédito le suma la mitad de sus ingresos, entonces ahí hay que preocuparse, ¿verdad? Pero si usted tiene, Armando, un ingreso suficientemente elevado que su servicio de deuda pública, como en el caso de los Estados Unidos, ¿verdad? Es cierto, Estados Unidos emite un montón de bonos y por lo tanto está muy endeudado el gobierno con China, por ejemplo. Pero ¿cuánto cree usted que es lo que paga el gobierno de los Estados Unidos a China como tasa de interés por estos bonos que tienen los chinos del gobierno? No llega pero ni siquiera al 2% de los ingresos que recauda la Federación Americana. Entonces es muy poco lo que paga Estados Unidos en términos de servicio de deuda. Por lo tanto, la gran cantidad de impuestos que recaudan los gringos los utilizan para construir carreteras, para construir vías ferroviarias, para mejorar los servicios de agua, para dar beneficios sociales a la gente, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia en los temas de deuda, Armando. El problema es el riesgo grande que tiene un precio. Cuando un país es muy riesgoso, como el caso de Honduras, como el caso de El Salvador, somos países muy riesgosos porque hemos quedado en default, es decir, hemos quedado mal con deudas anteriores y por lo tanto los bancos internacionales nos prestan una tasa de interés muy elevada, que es lo que está pasando en este momento con Honduras y también está pasando con El Salvador, ¿no? Bueno, y eso que explica Julio Rodales es muy correcto. O sea, el tema de la deuda, más que el endeudamiento per se, el tema es para qué se endeudó un país. Eso ocurre, siempre pongo el ejemplo de un hogar. O sea, si usted saca un préstamo en un banco o con una cooperativa, lo que sea, lo malo no es que usted se endeude, el problema es para qué lo ocupa. Te ocupa ese dinero para poner un negocito, una venta de baleadas, un salón de belleza, una barbería, una zapatería, lo que sea. Qué bueno, qué bueno. Y ahí va usted para adelante y eso le va a ayudar a progresar. Ajá, pero si saca un préstamo para chupar allá, ¿cómo se llama? Un balneario, o viajar ahí como gran papada allá a Cancún o a Estados Unidos, como que fuera el gran magnate, ¿verdad? Entonces ahí hay sus mismos hijos pueden decir, pues a mí este papá y esta mamá, ¿qué les pasa? Nos están endeudando aquí, hombre, y no nos dejan nada, y imagínate, y él pijineando, o porque tiene otra mujer, el marido, y tiene que mantener el segundo frente. Ese es lo malo, ¿ah? Pero lo malo no es endeudarse. Bueno, vamos a ir a una pausa, y cuando regresemos, Julio, seguimos hablando con este tema de la Isla Conejo. Hoy sí lo que dijo este hombre, que ha llegado la hora, dijo, de recuperar, dijo, Isla Conejo, le dijo Bukele, y que haga lo necesario para recuperar Isla Conejo. Y a esto sumamos, Julio, vamos a hablar de este tema de este proyecto, es la Isla Conejo, mire,
ahí está la isla Conejo, nos ha tocado estar ahí. En una ocasión, quiero contarle, Julio, yo hice un programa de televisión ahí, y fíjese que cuando la marea baja, sube ahí el terreno donde usted puede caminar. Yo me fui caminando, y ¿sabe cuánto estuve de Alianza Valle? Ahí en la bahía de Chismuyo, como a 1 metro. 1 metro, y yo estaba en la bahía de Chismuyo. Así de cerca está esa isla Conejo, de territorio firme de Honduras. Pero los salvadoreños dicen que es de ellos. Aparte a este tema, hay que sumarle de que tanto El Salvador como Nicaragua nunca han querido reconocer el fallo que emitió la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Holanda, el 11 de septiembre de 1992, o el 91 creo que fue, que dijo que el Golfo de Fonseca debe ser usufructuado por los 3 países y que Honduras tiene salida al Océano Pacífico. Ni una ni otra cosa han querido hacer estos señores, ni El Salvador, y hay que decir también aquí, ni Nicaragua. Y ahora, encima de esto, viene ahora un proyecto ejecutado entre el gobierno salvadoreño y China en el puerto de la Unión, que es ribereño con el Golfo de Fonseca, que evidentemente va a traer problemas ahí en el Golfo de Fonseca con Honduras. Pero esto puede tener todo una estrategia, ¿va?, bien manejada, que podría estar comenzando el desarrollo de esa estrategia justamente con esta petición que ha hecho este diputado Sonda allá en El Salvador, endulzándole, entre comillas, el oído a Bukele, diciéndole: señor presidente, ha llegado la hora, le dice, de recuperar la isla Conejo y haga lo necesario para que El Salvador recupere esa isla. La pregunta es, ¿qué pasaría, por ejemplo? ¿Saben ustedes que habían 2 islas que también las reclamaba Honduras antes del fallo de la Corte en el 11 de septiembre del 91? Que es Mianguera y Mianguerita. ¿Qué tal si alguien, por ejemplo, le endulzara el oído? Y aquí no es cuestión de presidentes o de gobierno. Vaya, supónganse que el próximo presidente sea quien vaya, que sea Xiomara Castro. Pongamos a Xiomara Castro. Pongamos que sea Narrala, Patia La Orden, Gianni Rosenthal, Chilo Cruz, vaya, quien sea, que le diga: señor presidente Chilo Cruz, ha llegado la hora de que usted recupere Mianguera y Mianguerita, y que haga lo que tenga que hacer, señor presidente Chilo Cruz, para recuperar Mianguera y Mianguerita. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo le caería el ojo? ¿Cómo miraría eso, por ejemplo, El Salvador? Me parece a mí que es temerario, ¿va? Es temerario. ¿Por qué? Porque a la Corte definió que Mianguera y Mianguerita, aunque Honduras la reclamaba y presentó documentos a Honduras, ¿verdad, Julio?, que eran de Honduras, Mianguera y Mianguerita. Pero la Corte dijo: no, si son de El Salvador, dijo. Pero el Conejo, dijo, es de Honduras. Así fue, ¿verdad? Así es. Ajá. ¿Y qué pasaría si alguien le dijera ahí? Vaya, que le dijera Marvin Ponce, el diputado Sonda de acá, y que le dijera Marvin Ponce: señor presidente Salvador Narrala, que dicen que así como en la juega de Salvador, Marvin Ponce podría quedarse ese asesor de... Podría ser asesor de Salvador. Sí, de Salvador Narrala y de Pedro Barquero, y ser asesor de ellos, o de Xiomara Castro, y decirle, o de Patia La Orden, o de Gianni Rosenthal: señora presidenta Xiomara Castro, ha llegado la hora que recupere Mianguera y Mianguerita. Haga, señor presidente Narrala y don Pedro Barquero, lo que tenga que hacer, haga lo necesario para recuperar Mianguera y Mianguerita. No, hombre, eso no es correcto, porque hay un fallo. Entonces, exactamente lo mismo está haciendo este señor. Ya le vamos a leer el nombre de este hombre. Es un diputado del partido Gana que le está endulzando el oído a Bukele para que haga, dice, lo necesario para recuperar la isla Conejo. Vamos a la pausa y cuando regresemos hablaremos con Julio Rodales de eso y justamente de ese proyecto, Julio, que tiene El Salvador con China continental, un proyecto millonario, una sede. Aquí estamos en un lío, todos los días hablamos de ese tema de las sedes, y allá Bukele, usted, como Bukele le pele el eje, como dicen los que digan los medios allá, él todo lo hace por redes sociales, ahí va con ese proyecto hacia adelante en el puerto de la Unión. Vamos a la pausa con Claro. Claro te da lo mejor este 14avo. Pasate a Claro con el plan postpago de $25 con 99 centavos que incluye 40 gigas de navegación.
llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro, minutos a otras redes, América sin fronteras y redes sociales ilimitadas. Contratalo ya en tiendas Claro o llamando al 2205-3333. ¡Claro que sí! Estamos de regreso con nuestro personaje de hoy, Julio Raudales, académico, economista, actual vicerrector de la máxima casa de estudios y expresidente del Colegio Hondureño de Economistas y ex ministro de Cooperación Internacional. Estaba buscando acá el nombre de este hombre, yo. Aquí está el diputado, se llama el diputado Guillermo Gallegos. Exhorta al presidente Nayib Bukele a recuperar la isla Conejo, que se ubica en el Golfo de Fonseca, en el sur de Honduras, misma que fue dada legítimamente luego de una disputa entre ambos países, Honduras y El Salvador, al país catracho mediante fallo por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda. Pues este presidente, mire, Guillermo Gallegos se llama, del partido Gana, del partido Gana. Vamos a ver quién es este diputado, compañeros, ahí, por lo menos la fotografía de él. Y antes, vamos a ver, esa es la isla Conejo, ¿ve usted? Miremos la imagen del diputado Gallegos, compañeros, por favor, que es el que le está exhortando a Bukele a quedarse con esta isla. Mire, cualquiera diría es un pedacito, pero es una zona bastante estratégica ahí en el Golfo de Fonseca, pero además, aunque no fuera estratégica, aunque fuera un pequeñín islote, el tema es que la Corte se lo dé a Honduras, hombre, se lo dé a Honduras. Y es de Honduras y punto, pues, ¿verdad? Ahí está, miren, tiene cara de bolo va. Tiene cara de bolo este cliente, va. Pero bueno, este es el diputado Guillermo Gallegos, que le está pidiendo, es del partido Gana, de el expresidente Elías Antonio Saca, que está en prisión, por cierto, ya acusado de actos de corrupción, junto con su esposa, la ex primera dama, y está endulzándole el oído al señor Bukele para que haga lo necesario, le dice, para recuperar la isla Conejo. Ahora ve usted el proyecto que están haciendo China, con parte de este proyecto, China con El Salvador, ahí en justamente en la Unión, en el Golfo de Fonseca. En el Golfo de Fonseca, mire usted, esa es parte de la maqueta que han diseñado en El Salvador de lo que sería unas sedes. Vamos a ver si miramos completa la maqueta, compañeros, ahí, unas sedes, una zona de desarrollo económico en la Unión, o sea, en la zona de el Golfo de Fonseca, que colinda obviamente con Honduras y que comparten Nicaragua, Honduras y El Salvador. ¿Qué le parece, don Julio? Pues interesante, ¿no? Dos cosas, Armando. La primera es que, como bien decía usted, y han hablado mucho los presidentes anteriores, tanto de El Salvador como de Nicaragua y Honduras, siempre ha habido acuerdos, y usted mismo lo dice también, así lo estableció la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que esta zona del Golfo debería de negociarse para que fuera una zona común de desarrollo, ¿verdad?, de los tres países, cosa que no ha sucedido. En este caso, El Salvador pues se ha tomado la atribución de utilizar y de aprobar una zona especial de desarrollo, que también se llaman sedes ahí en El Salvador, y lo va a negociar con el gobierno chino. Prácticamente le va a ceder al gobierno chino la soberanía territorial en esa parte del Golfo para que pueda establecerse. Entonces, estos dos elementos, porque como usted bien dice, acá en Honduras, pues hay una gran disputa social por el tema de las sedes.
Sin embargo, acá todos somos fanáticos de Bukele, ¿verdad? Y estamos contentos con lo que Bukele está haciendo allá en El Y Salvador. los mismos que están a favor ¿cómo se llama?, de Bukele, que dicen que Bukele es que no sé qué, que es casi un semidios, que no sé qué, la reencarnación no sabemos si de Morazán o de Nelson Mandela, saber qué. Esos mismos son los que están opuestos aquí en contra de la sede. Exactamente, entonces yo creo que ahí hay doble discurso. Un doble discurso, una Correcto. doble moral, hay incoherencia o descoherencia, como dijo por ahí un colega suyo, Armando, ¿no? Hay una incoherencia tremenda en el discurso, porque lo que está bien para otros lugares está mal para Honduras y al revés, ¿verdad? Lo mismo pasa con la famosa sede de Mariel en Cuba. En Cuba, ¿verdad? Que yo he manifestado mi posición frente a ese tema, Armando. Yo creo que también en coherencia con lo que yo he venido diciendo durante muchos años, en la Constitución de la República hay artículos pétreos. Que el artículo 379 prohíbe que los artículos pétreos de la Constitución sean reformados, y así como en el año 2009 yo me opuse al tema de la cuarta urna públicamente porque en aquel momento era imposible reformar el artículo que daba lugar para que hubiese una consulta pública en ese sentido, que tuviese que ver con temas de forma de gobierno, ¿verdad?, o temas de territorio, porque así está muy claro el artículo 379 de la Constitución, que dice no se pueden reformar los artículos que hablan de la forma de gobierno y del territorio. Y este proceso de la sede, desde mi perspectiva, Armando, viola esa disposición constitucional, porque ya se definen en el decreto número 236 del año 2012, se hace un cambio constitucional a artículos que son pétreos, ¿verdad? Porque se establece nueva forma de gobierno. En Honduras solo hay dos tipos de administración gubernamental, la nacional y la municipal. Sin embargo, ahí ya en esta reforma que se da en el artículo 236 del 2012 a la Constitución de la República se establece que además de eso hay una tercera forma de administración, que es la de la sede, ¿verdad? Entonces, ahí se viola ya la Constitución de la República, por lo que le digo, únicamente porque el artículo 379 prohíbe reformar artículos pétreos que tienen que ver con forma de gobierno y con territorio también. Entonces, para mí, ese es el gran defecto que tiene esa reforma que se dio en el año 2012, ¿verdad? Entonces, más allá de eso, el tema acá es que evidentemente ahí hay un doble discurso, ¿verdad? Porque imagínese usted, Armando, mucha gente que es socialista, que dice que es socialista y que el socialismo aquí, que el socialismo allá, ¿verdad? Y sin embargo Cuba tranquilamente renuncia a una forma de gobierno socialista y adquiere, digamos, una forma de gobierno capitalista en ciertas partes de su territorio, como en este caso de la sede de Mariel. Y para esta gente, ¿verdad?, que para mí es lo criticable, no hay ningún problema con que Cuba lo haga, ¿verdad? Tiene derecho Cuba a renunciar al socialismo y a establecer en determinadas partes de su territorio formas de gobierno distintas a las que ellos adoptaron en 1961, a partir de cuando Cuba ya se unió al bloque socialista, ¿verdad? Entonces, y que anuncia en su Constitución de la República que Cuba es un país comunista, ¿verdad?, un país socialista, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es donde siento que hay mucha incoherencia en el discurso. Lo mismo está pasando con El Salvador, en donde se está aplicando prácticamente una renuncia a la soberanía salvadoreña al entrar a un tratado con China, en donde China va a administrar esta zona especial de desarrollo salvadoreña, y aquí lo aplaudimos, ¿verdad? Aplaudimos a Bukele y decimos que todo está magnífico, cuando al final esto puede derivar también en una violación a la soberanía hondureña también y a la forma en que debe ser administrado el Golfo de Fonseca, de acuerdo al tratado que se logró con luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Es correcto. Ahora, ¿qué consecuencias puede traer esto, Julio Raudales, usted como economista, como académico, el hecho de que
Hombre, la región lo que más requiere en este momento supuestamente es de acercamientos entre todos sus pueblos, entre todos sus países. Lejos de eso, no distensiones, ¿verdad? O sea, lo que se requiere es tranquilidad, ¿verdad?, en la zona, en la región. Yo creo, Armando, que, mire, El Salvador está en su derecho, tiene soberanía sobre el puerto de la Unión, no así sobre el tema del Golfo de Fonseca, que como usted bien mencionó al comienzo, como yo he repetido, está sujeta a un régimen de administración trinacional, y que todos estos elementos que pudieran afectar la soberanía del Golfo deberían de ser consultados y, como usted bien dice, distendidos. Si nosotros no estamos hablando de impedirle a El Salvador que haga lo que quiera con su puerto de la Unión o con la costa que le corresponde, ¿verdad?, del Golfo de Fonseca a ellos. A mí me parece fantástico. Igual que Honduras debería ya de estar trabajando, por ejemplo, en un gran proyecto de desarrollo de Amapala, ¿verdad?, en una carretera que una, digamos, la isla Zacate con Amapala también, y en el desarrollo de la salida de Honduras hacia el Pacífico, ¿verdad?, que es tan importante para el país, sobre todo considerando que China es un potencial socio comercial de Honduras, ¿verdad?, importante, y que en este momento ya, según el Banco Mundial, ya China es la primera potencia, ¿verdad?, del mundo. Entonces hay que considerar esas cosas. Hay que considerar también de que la parte más productiva de los Estados Unidos, Armando, ¿no?, la parte más industrializada de los Estados Unidos está justamente al lado oeste de los Estados Unidos, en el estado de California, y que por lo tanto nosotros pudiéramos aprovechar un gran potencial de un puerto en el Pacífico, ¿verdad?, grande, para poder fortalecer el comercio con ese otro gran país. Entonces tenemos un potencial enorme, los hondureños, que no tienen, por ejemplo, los salvadoreños, que no tienen ni siquiera los guatemaltecos, Armando, porque ellos no tienen la posibilidad de una salida tan expedita hacia el océano Atlántico y esa conexión con el océano Pacífico como sí la tenemos nosotros, y que deberíamos ya estar trabajando en eso. Entonces, a mí no me molesta y no me parece negativo que El Salvador esté haciendo lo propio, que nosotros ya deberíamos estar haciendo, repito. Lo terrible de esto es que me da la impresión de que a nosotros los hondureños nos importa muy poco lo que esté establecido en ese fallo de la Corte Internacional de la Haya, en donde se sujete a los tres países a una administración común del Golfo de Fonseca, y nosotros no hemos estado haciendo nada para que este asunto se haga una realidad. Así que creo que deberíamos de trabajar en eso, hermano. Bueno, me parece a mí que es correcto lo que usted dice. O sea, el hecho está en que El Salvador está en todo su derecho en ejecutar este proyecto ahí en la Unión o en cualquier otro lado. Lo malo es que nosotros no estemos haciendo lo que nos corresponde, ¿verdad? Lo que nos corresponde. Por ejemplo, yo otras ocasiones hemos hablado aquí en el canal, Julio Rosales, del tema, por ejemplo, de la frontera de la Matillo, en la zona de los Amates. Sabe que hubo un tiempo protesta por parte de Honduras porque El Salvador hizo un muro, así como en su casa, exactamente los problemas que hay en las comunidades, en las colonias, en los barrios, que el vecino construye un muro y ese construye ese muro o tapa algo, afecta al vecino. Entonces, en este caso El Salvador hizo un muro, ese muro afecta a el agua, inunda más en la zona de las costas de los Amates, pero al final la culpa, ellos hacen lo que les corresponde hacer. El lado de Honduras, aquí lo que vamos a hacer nosotros en este lado es igualmente otro muro, hombre, otro muro, y hay ingenieros ahí que se puede hacer ahí para evitar que nuestros hermanos ahí en esta zona, la costa de los Amates, sean inundados cada vez que llueve, ¿verdad? Entonces igual ocurre con ese proyecto de desarrollo, y ellos están haciendo lo que les corresponde, lo correcto, pues, ¿verdad? Es correcto, lo que sucede, Armando, es lo mismo, ¿verdad? Yo pienso que es en un acto de caballerosidad, de buena vecindad, como dice el famoso himno de la Unión del Panamericano, ¿verdad? Es importante que estas cosas sean consultadas, porque como usted bien dice, puede afectar al vecindario, ¿no? Y en este caso, más bien está sujeto a un fallo internacional en donde se define claramente que el cuidado del Golfo de Fonseca está a cargo de los tres países, que los tres países deben de
definir de manera tripartita cuál debe ser el destino que se le debe de dar a este Golfo, porque el peligro es, Armando, y ya sabemos cuál es la visión de desarrollo que tienen los chinos, ¿no? China es el país que más emisiones de dióxido de carbono, por ejemplo, hace en el planeta, ¿verdad? Y aunque últimamente han estado cuidando un poco más esto, ¿verdad? Sigue siendo el país que más polución saca y que más problemas le está dando el tema ambiental en el mundo. Y si más o menos vienen con esta misma filosofía a trabajar este tema de la sede que tienen ahí en el puerto de la Unión, entonces lo que podríamos esperar, y esto es muy peligroso, Armando, y hay que denunciarlo rápidamente, lo que podemos esperar es que haya un daño ambiental importante para el Golfo. Pues lo peor que pudiera sucedernos a nosotros, Armando, es que el Golfo de Fonseca, que es un patrimonio que tenemos los hondureños, los nicaragüenses y los salvadoreños, se convierta en una cloaca, ¿verdad? Bueno, y hay que recordar que ya tenemos un problema grave con ese tema de cuando, mire, no hay cosa peor, dicen, Julio, que tener un mal vecino, que tener un mal vecino, y sobre todo un vecino puerco. Mire Guatemala, cómo nos sigue mandando esa basura para Omoa. Por más esfuerzos que se hacen, yo tengo ya años de conocer este problema, está conociendo este problema en Omoa, toda esa basura que llega, y muchas veces desechos hospitalarios, jeringas, ahora con la pandemia, mascarillas que llegan ahí, y llega la gente, el turista ya a Omoa o a Cortés, y ahí está de adorno el basurero. Entonces, igual puede ocurrir con el Golfo de Fonseca, ¿verdad? Que lo conviertan en un basurero. Es correcto. Y ese es otro problema grande que tenemos nosotros, ¿verdad? Que lamentablemente ahí tampoco hay ningún acuerdo, Armando. Es que yo pienso que las relaciones internacionales deben servir para eso, y perdóneme, creo que toda la vida que hablamos nosotros en este programa, Armando, terminamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Un grave problema que Honduras tiene es la mala calidad de su servicio exterior, ¿verdad? Esa Secretaría de Relaciones Exteriores, que debería estar trabajando en elementos como este, ¿verdad? Cómo lograr, por ejemplo, un gran acuerdo con Nicaragua y con El Salvador para la protección, el cuidado y el desarrollo, porque hay un gran potencial, Armando, del Golfo de Fonseca. Y el otro tema, el potencial fuerte que tiene este Golfo de Honduras, Armando, donde está Puerto Cortés y está Puerto Barrios en Guatemala. Ahí más bien deberíamos tener una gran asociación con este país vecino, ¿verdad? Para cuidar ese Golfo de Honduras, que es de aguas profundas, ¿sí? Y mejorarlo y convertirlo en un potencial de desarrollo para el país, ¿verdad? Pero nos dedicamos únicamente a estar mandando a nuestros hijos, ahijados, amantes, novias y demás a las embajadas, ¿no? Armando, cuando yo era ministro de Cooperación, recuerdo que el canciller de aquel tiempo, Arturo Corrales, me dijo un día: imagínense usted que en Estados Unidos, ¿verdad?, tienen, no recuerdo cuántos consulados, pero más o menos había unas 500 personas trabajando en estos consulados que hay en los Estados Unidos, y de esas 500 personas, solo el 30% sabía hablar inglés. Usted se puede imaginar, ¿no?, que gente que trabaja en consulados en los Estados Unidos y ni siquiera puede hablar inglés. Entonces, estamos utilizando nuestro servicio exterior para becar a un montón de gente privilegiada y no para el trabajo que debe. ¿Sabía usted ahí en el consulado de Honduras en Miami, hubo un tiempo, don Julio Rodales, y se lo cuento, fue en tiempos del presidente Lobo, ¿va? Como usted era ministro ahí, pero el canciller entiendo que era Arturo Corrales. Fíjese que me contaba alguien ahí que estaba ahí en el consulado, que fíjese que los empleados no cabían, sí que no cabían porque habían como 60. Óigame, usted podrá creer un país tan miserable como nosotros, con 60 Armando, empleados. Multiplique usted, suponga que vaya que ganaran poquito cada uno de ellos, vaya, $2,000, pongan usted $2,500. Ajá. Multiplíquelo por 60. ¿Ah? Armando, mire, déjeme decirle, la única vez, siendo ministro, la única vez que yo pedí que por favor alguien del consulado viniera a esperarme al aeropuerto, porque yo tenía que hacer un transbordo rápido, ¿verdad? En 2 horas yo tenía que
y usted sabe lo difícil que es cuando uno va así nomás por su cuenta pasar esa migración de los Estados Unidos. Yo nunca utilicé ni mi pasaporte diplomático ni nada de eso, ¿verdad? Prefería hacer mi cola como cualquier ciudadano, pero esa vez yo sí le pedí por favor a Cancillería que me asignaran a alguien en Houston para que me fuera a recibir ahí rápido y me ayudara a hacer el trámite para poder avanzar, porque tenía, como le digo, esa conexión en 2 horas y estaba bastante riesgo que pudiera perder mi vuelo de conexión. Entonces el muchacho llegó a atenderme, ¿verdad? Entonces le pregunté, óigame, le digo, ¿y usted cuántas personas hay aquí en el consulado en Houston? Me dijo, bueno, mire, me dice, que trabajamos en el consulado, que vamos todos los días al consulado, habemos 9, me dice, pero en realidad asignados al consulado hay como 24 personas. Qué barbaridad. O sea que había 15 personas, Armando, que están asignadas al consulado, pero que no van a trabajar. Y ya que usted lo dice, y eso fue en tiempos de Lobo también, ¿verdad? Y en España, Armando, recuerde usted que el embajador en España era, ¿cómo se llama? Norman García. ¿Ah? Norman García. Norman. Cuando Norman estaba ahí, recuerdo que una vez fui yo de visita ahí a Madrid y me dijo que tenían que turnarse, porque era tanta la gente que trabaja ahí en la embajada, hermano, que una gente iba en la mañana y otra gente iba en la tarde para que pudieran caber, ¿verdad? Decía que comparten los escritorios porque es demasiada gente y el espacio es muy pequeño, ¿verdad? Entonces, bueno, les Armando, cuento que en el consulado de Honduras ahí en Miami se hicieron, iban unos a un horario y otros a otro horario porque no cabían, y es una de chismes, ahí todo el mundo solo llega a chismear, a hablar más del otro, del que se fue, y eso porque ¿qué van a hacer? No tienen nada que hacer. Mire, es lastimoso realmente, y por cierto, ya había en esos consulados en Estados Unidos, le cuento, estaban los parientes, sobre todo hermanos de una ex primera dama, que solo iban a traer, fíjese, un chequecito ahí de más de $5,000 al mes. Es correcto. Que se los daban y estaban ahí Armando, ilegales en Estados Unidos, nombrados ahí en los consulados, Armando, ¿verdad? yo me he enterado de funcionarios hondureños, ministros, viceministros y gente de ese tipo que tiene a los hijos estudiando en Estados Unidos, por ejemplo, y los tienen asignados a un consulado, Sí, por ejemplo, sí, el consulado correcto. en Boston, ¿verdad? Entonces ellos están estudiando, por ejemplo, en la Universidad de Boston o en la Universidad de allá de Nueva Orleans, ¿verdad? En la jesuita esta famosa, ¿verdad? El Loyola. Loyola, ¿verdad? Entonces los tienen asignados con un salario de $3,000, $4,000 y estudiando en la universidad, ¿verdad? Qué lindo. Ellos no van al consulado, sino que simple y sencillamente los tienen estudiando, ¿verdad? Qué lindo. Yo digo, qué manera más fácil, ¿verdad? De decir, Yo le tengo cuento, un hijo estudiando en Julio, Estados Unidos. a mí una vez alguien me ofreció, fíjese, me dijo, mira, yo que te dije estoy en tal parte, que no sé qué, nombrémoslo, no seas papo, me dijo, porque gastarte tu dinero, nombrémoslo en el consulado y también ahí en vez de gastar vas a ganar, me dijo, que no sé qué, no hombre, dije que no acepté, se lo digo honestamente, es malo contar estas cosas de uno, ¿va? Porque creo que no es correcto, pues, pero se lo cuento para que usted vea, mire, y aquí hubo inclusive, bueno, aparte de esta ex primera dama, que le cuento que todos sus hermanos solo iban a tener el chequecito ahí, también le cuento, aquí hubo un expresidente de la República, que ya murió por cierto, que estudió estando enchambado en un consulado, ¿va? En una embajada. Qué bonito también, ¿va? Qué bonito ser doctor así, sacar una maestría, sacar un doctorado, enchambado en la embajada o en el consulado. Mire, recibiendo billetíos, sí, qué bonito, hacer lo que le digo. Siempre, y hablar de revolución y todas esas cosas, ¿va? Sí, pero es que esa ha sido la usanza, Armando, Sí. incluso, como usted bien dice, yo sé de qué expresidente está usted hablando, ¿verdad? Que además es un expresidente que todo el mundo lo tiene por ser el que no la mamá de la decencia. Sí, pero sí. Sin embargo, es que era como bien normal, como muy común, ¿verdad? De hecho, yo he escuchado a gente que dice, bueno, y si estás mandando, ¿verdad? Entonces, ¿para qué estás mandando, verdad? Si no vas a aprovechar estas cosas, ¿verdad? Sí, entonces, es como muy común, como muy normal, no se ve como que esto fuera corrupción, Armando, pero realmente es terrible. Pero volviendo otra vez al tema, le repito, el problema acá es que en vez de utilizar el servicio exterior para tener gente experta en estos temas, que esté trabajando, negociando, logrando acuerdos para que estas zonas, por ejemplo el Golfo de Honduras, ¿verdad? El Golfo de Fonseca, con Guatemala, con El Salvador, con Nicaragua, se conviertan en zonas de desarrollo, ¿no? Común, zonas bien administradas, cuidadas, ¿verdad? En vez de eso, lo que estamos haciendo más bien es
malgastando el poco dinero que tiene nuestro servicio exterior, ¿verdad? En vez de estarlo utilizando adecuadamente, lo estamos utilizando de esa forma. Así que es una pena, Armando, porque vamos mal, ¿verdad? Y yo le digo una cosa, perdóneme ahora que yo sé que usted es salvadoreño o que tiene ascendencia salvadoreña, pero yo le digo una cosa, el único enemigo que Honduras ha tenido en los últimos 100 años es El Salvador. Oye, es cierto, pues, es la verdad. Es el único país que nos ha invadido, ¿verdad? Que tiene interés, ¿verdad?, en el territorio nacional, porque no voy a negar también que los salvadoreños tienen un espíritu muy distinto como país, ¿verdad? A nosotros los hondureños son personas muy laboriosas, como bien dice, ¿cómo se llama aquel ex guerrillero que ahora es profesor universitario allá en Inglaterra? Joaquín Villalobos. Joaquín Villalobos dice que la guerra de Honduras y El Salvador fue una guerra por migración, ¿verdad? Que el principal elemento que generó esa guerra entre Honduras y El Salvador, dice Joaquín Villalobos, fueron los migrantes salvadoreños, que habían muchísimos acá en Honduras, ¿verdad?, y que estaban floreciendo mucho acá en Honduras, y que las autoridades hondureñas empezaron a ver con resquemor esto, y que por eso en el afán de expulsar a los salvadoreños que vivían acá en el país fue que se generó esa guerra. Eso es la tesis de Villalobos, y además Villalobos le pone un elemento adicional. Dice que por esa guerra Honduras y El Salvador se generó el problema de las pandillas, ¿verdad? Porque entonces la migración tuvo que dejar de venir acá a Honduras y se fue hacia los Estados Unidos, donde se generaron las famosas pandillas, la famosa Mara Salvatrucha, y que de ahí de regreso esos mareros vinieron a generar el gran problema de violencia que El Salvador tiene y que Honduras también tiene, ¿verdad? Entonces, también la pandilla... hay todo un análisis ahí que hace Villalobos, sí, sobre este tema, pero es bien interesante porque esas relaciones Honduras-salvadoreñas han generado mucho problema al final, Armando, y yo pienso que así como van las cosas, van a seguir generando unos problemas. También la pandilla 18, que se originó en el barrio 18, allá en Los Ángeles. Bueno, se nos ha ido el tiempo, don Julio Raudales, se nos ha ido el tiempo, y toda esta temática que estamos hablando, ojalá pues no continúe. Y yo le agregaría eso que usted dice, que también nosotros con El Salvador siempre hemos tenido, mire, la relación de nosotros con El Salvador, Julio, ha sido siempre como de hermanos, a veces hermanos, como de amor y odio, una conjugación. Y yo fíjese que lo he palpado cuando a mí me ha tocado ir a seminarios así, que me encuentro con salvadoreños y que también andan de todo Centroamérica o de Latinoamérica. Siempre hay como una especie de rivalidad, aunque uno quiera, entre el de El Salvador y el de Honduras, no sé por qué, es lo que le digo, y ocurre en todos lados. Usted va, por ejemplo, a América del Sur, es entre el argentino y el chileno, ¿verdad?, o el argentino y el brasileño. Por ejemplo, ayer, dicen que en Argentina es una algarabía porque nunca le habían ganado así como le ganaron a Brasil, ¿va? Porque es una picona que hay ahí. Igual ocurre en Europa, ya entre los franceses y Alemania, ¿va? Bueno, Armando, no solo en el fútbol, imagínese que los candidatos mayores en el último cónclave del Vaticano eran un brasileño y un argentino. Ya, imagínate. Eran los mayores candidatos a ser papa, y los argentinos celebraron la nominación de don Jorge Mario Bergoglio, ¿verdad?, como Papa Francisco. Lo celebraron como que hubieran ganado el mundial ahí en el Maracaná, ¿verdad? Sí, es que es una rivalidad terrible. Pues igual ocurre con los salvadoreños y nosotros los hondureños, donde sea que hemos ido, se lo digo, yo inclusive una vez hasta tuvimos un problemita con un salvadoreño allá, andábamos en un seminario en Alemania, en Berlín, y un día salimos en la noche ahí a compartir, ahí a departir a uno, así que nos sale a una cena, a tomar unos tragos, y ya a calor de los tragos ya casi que peleamos, para entre tonterías esas, ¿verdad?, que me parece a mí que no es correcto, pero bueno, ojalá se nos vaya a pasar a más. Julio Rodríguez, que se quede ahí en una declaración de un diputado que está medio chiflete, ¿verdad?, que no vaya a seguir ese tema, porque no se merece Centroamérica eso, mucho menos el pueblo salvadoreño o el pueblo hondureño no se merecen que nos estemos exponiendo a una nueva confrontación. Muchas gracias, Julio. Así es, Armando. Mucho gusto, como siempre. Hasta luego, Armando. Saludos. Muchas gracias. Julio Raudales, ex ministro de Cooperación Internacional de nuestro país, actual vicerrector de la universidad, conocido académico y economista de Honduras con esta temática, hombre, luego de que un diputado salvadoreño del partido Gana, del expresidente Elías Antonio Saca, pues le ha dicho a Bukele que ha llegado la hora de que recupere, así con unas palabras, la isla Conejo.
y que haga todo lo necesario para recuperar, para recuperar la isla Conejo. Habráse visto, como dice un colega, si la isla Conejo es de Honduras, no solamente que porque lo dijo el fallo de la Corte, es como que nosotros acá alguien viniera y le dijera al actual presidente, o cuando venga otro presidente, para que no vayan a pensar que estamos hablando de osadas de política, cuando venga el presidente Narrala, o Gianni Rosenthal, o Xiomara Castro, o Papi a la Orden, o Chilo Cruz, o quien sea, entonces que le dijeran, presidente Chilo Cruz, ha llegado la hora que le digan de recuperar, ¿cómo se llama? La isla de Mianguera y Manguerita, que el fallo de la Corte se las dio a El Salvador, ¿verdad? ¿Qué pensarían los salvadoreños de eso? Inmediatamente se imagina un conflicto, ¿va? Porque se le dice a alguien ahí, haga lo que tenga que hacer, haga lo necesario, señor presidente Chilo Cruz, para que recuperemos Mianguera y Manguerita. Entonces, ¿una guerra? No, hombre, no es justo. Justamente hoy, a propósito, hoy es 12 de julio, pasado mañana, 14 de julio, se cumple el aniversario más. ¿Cuántos años son? A ver, del 69, 70, 30 más 21, 51, 52 años se cumple mañana, pasado mañana, de la invasión de El Salvador a Honduras. Antes de la pausa vamos con...